voy a hacer una breve explicación para aquellos que a lo mejor, pues bueno, tengan algo de desconocimiento cómo funcionan estos sistemas, ¿vale? Simplemente voy a perder 3 o 4 minutos en una simple explicación, porque esto, bueno, nos podríamos tirar todo el día, pero bueno, para centrarnos un poquito y después para adentrarnos, después de estos 3 o 4 minutos, a ver cómo se calcula una instalación solar fotovoltaica con el programa CIPELEC RBT de baja tensión de CIP Ingenieros. Bueno, pues en primer lugar, la generación de energía solar fotovoltaica. Estas pues se realizan a través de células fotovoltaicas, ¿vale? Es que son las que captan esa radiación solar y después transformarían esa radiación solar en electricidad directamente, ¿vale? Aprovechando precisamente las propiedades que tienen los materiales semiconductores. Cabe destacar que estas células fotovoltaicas se fabrican con silicio, que es la base normalmente de la fabricación de estas células, y son las que se encargan estos tipos de materiales de esa transformación. Bueno, sus colores normalmente para identificarlas suele ser un color negro o azul oscuro, ¿vale? Y estas células se asocian normalmente, o sea, normalmente no se asocian para formar lo que es el panel. Como ven ustedes ahí en la imagen, pues dentro de cada panel existen una cantidad de células que son los que forman el panel o módulo solar fotovoltaico. Su número puede ser variable, ¿vale? Dependiendo del fabricante. Y bueno, también el tamaño después ya del módulo depende también de fabricante y depende también pues, de la potencia, evidentemente. Y la máxima potencia generada en estas condiciones por cada módulo fotovoltaico se mide en vatios pico. En estas condiciones queremos decir que normalmente eh, la potencia de cada módulo fotovoltaico se mide bajo unas condiciones estándar de ensayo, ¿vale? Bajo una determinada temperatura, bajo una determinada irradiación, etcétera. Entonces, eso es lo que después en la ficha técnica del panel vamos a encontrar como potencia de cada módulo. Después, las principales aplicaciones que podemos tener con este sistema de energía renovable, pues vamos a diferenciar dos grandes grupos, ¿no? Primero tenemos las instalaciones fotovoltaicas aisladas de red, que precisamente seremos las que trataremos en este seminario, y tenemos las instalaciones fotovoltaicas con conexión a red. El objetivo principal de las aisladas de red, pues como es lógico, es satisfacer la demanda de la energía eléctrica en lugares donde no existe red eléctrica convencional. Eso es el principal objetivo. Aplicaciones, pues existe multitud de aplicaciones. Bueno, pues aquí simplemente hemos destacado una de las más típicas, como puede ser bombeo de agua, viviendas de electrificación de viviendas rurales. Bueno, pues existen pues desde postes repetidores hasta los típicos paneles que existen en las autopistas, hasta, bueno, en muchos temas de telecomunicaciones se utilizan pues este tipo de energía y etcétera, 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 ¿no? O sea que la verdad las aplicaciones son muy diversas. Nosotros hoy nos centraremos en cómo calcular este sistema para precisamente una vivienda rural aislada. Y después tenemos las instalaciones fotovoltaicas con conexión a red, que evidentemente, pues estas, su función principal es la de generar energía eléctrica e inyectarla en su totalidad a la red eléctrica de distribución, ¿vale? Esto ya es lo que normalmente pues se suelen colocar en otro tipo de instalaciones, son las más grandes y se suelen colocar ya en tejados o cubiertas de edificios o también a modo de grandes centrales de generación fotovoltaica como son los huertos solares, ¿no? Que la mayor parte de nosotros seguro que hayamos podido ver, si viajas y te fijas un poquito, si vas por autopistas o por ahí, pues existen campos o huertos solares bastante grandes. Y ahora nos centramos ya en lo que es el equipamiento fundamental para los sistemas aislados. Los principales componentes que vamos a encontrar son el módulo fotovoltaico, el regulador de carga, las baterías, el inversor y, evidentemente, la conexión entre todos estos elementos que es el cableado. Entonces, partimos de módulo o módulos fotovoltaicos. Tenemos un elemento intermedio. Evidentemente, hombre, casi no cabe decir que una instalación aislada que no lleva acumuladores, pues es algo raro, ¿no? Porque si no, pues bueno, el abastecimiento sería un poco extraño, en el sentido de que, oye, no podríamos garantizar el abastecimiento a por ejemplo, a esa vivienda rural si no existe una conexión a red convencional, pues si no existe esa acumulación, pues malamente, ¿no? Tendríamos en las horas en las que no existe
irradiación solar. Entonces, básicamente tenemos el regulador de carga, que es el elemento intermedio. Tenemos el regulador de carga de la batería para cargar esas baterías que después nos suministrarán o tendrán la capacidad para abastecer de energía a, nuestro red receptora, ¿no? A la instalación interior. Y para transformar esa energía, o perdón, esa corriente continua que se forma con los módulos, tenemos el inversor, que es el encargado de transformar esa corriente continua en corriente alterna, que normalmente, en la mayor parte de los casos, lo que nos vamos a encontrar es receptores o cargas de corriente alterna, ¿vale? Puede existir casos en los que tengamos receptores de corriente continua, como puede ser si el sistema está asociado, por ejemplo, a un equipo de bombeo en el cual podemos colocar bombas en corriente continua. Bueno, pues. Y después, básicamente, en este equipamiento queríamos mostrarlo a modo ilustrativo, de monográfico. Por ejemplo, existen muchísimos fabricantes, evidentemente, muchísimos modelos que podéis buscar y encontrar seguro que en la web, ¿vale? Nosotros, a modo ilustrativo, hemos querido mostrar cómo es, por ejemplo, unas baterías, cómo podría ser un regulador de carga, cómo podría ser un modelo de un inversor determinado, y de ahí después los tipos de cableado usados para unir este tipo de instalaciones, ¿vale? Y cómo es un módulo fotovoltaico. Vemos aquí cómo puede ser la imagen ya real de un módulo fotovoltaico, en el cual se está formado, recordamos, por células fotovoltaicas. Bueno, y ya después de esta pequeña introducción, ya nos vamos a adentrar ya en lo que es el programa, ¿vale? Que ahora, si me permitís, solo voy a perder un minuto. Ya tengo instalado, ya he arrancado el programa, lo que es tipo ingenieros. Vemos que está formado por una serie de suites. Vamos, tenemos aquí la parte de estructuras, cálculo de estructuras del programa, tanto estructuras de hormigón armado como metálicas, como mixtas, etcétera. Bueno, muros, pantallas, etcétera, etcétera. Tenemos la parte de instalaciones, que es la parte que trabajamos en el máster de instalaciones, y también, bueno, todo el grupo de Figurat que nos dedicamos a instalaciones. Y después está la parte de gestión también, que es muy importante, porque es la parte que con la que podemos obtener presupuestos, mediciones, diagramas de actividades, etcétera, todo lo que nos podemos imaginar, ¿no? Básicamente gestión de un proyecto. Y después tenemos la parte de documentación, la parte que genera documentación. Aparte que, bueno, aquí también podemos encontrar otros temas importantes, como puede ser programas ya relacionados con estudios de certificación energética, etcétera, ¿no? Bibliotecas de detalles, bueno. Esto es para que os hagáis una idea del potencial que tiene el programa. Ahora, lo que tiene CIPE Ingenieros. Ahora nosotros nos vamos a dirigir dentro de instalaciones a la parte de CIPELEC RBT. Entonces vamos a arrancar este programa, y este es un programa, básicamente, ya la palabra lo dice, es para cálculo, diseño y dimensionado de instalaciones eléctricas en baja tensión. Lo que pasa que este programa está formado por diferentes módulos, y entre uno de los módulos podemos encontrar la parte de cálculo de instalaciones fotovoltaicas. Bueno, aparece una pequeña pantalla de bienvenida informando de las partes que consta el programa, quién lo ha desarrollado. Aparece otra ventana al aceptar. Vemos que el programa consta de todos estos módulos de cálculo. Vemos que tiene el módulo básico que te permite calcular esquemas unifilares y todas las partes correspondientes a una instalación eléctrica de baja tensión. Te permite después también la instalación fotovoltaica, comprobación de selectividades, diseño de cuadros eléctricos, importante, cálculo de embarrados. Es decir, aquí podemos hacer de todo, ¿no? Cálculos de líneas equilibradas o también por fases, cálculos de líneas bifásicas, sistemas especiales de puesta a tierra, diseño y comprobación de canalizaciones compartidas, circuitos con carga distribuida. Tiene un módulo de implantación también donde realmente puedes trabajar en planta y meter las cargas y después ya llevarlo directamente al esquema unifilar, catálogos de fabricantes, etcétera. Bueno, aceptamos. Y ya automáticamente, bueno, yo tengo esta obra, que es la última que venía trabajando por defecto, y arranca ya en la última obra en la que haya estado trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, para no entretenerme, que no es el propósito de esta conferencia, en ver todo el potencial del programa y ver cómo trabajaríamos realmente en la parte de baja tensión, ¿vale? Aquí realmente tenemos un esquema unifilar, partimos de un esquema tipo. Por ejemplo, esto podría ser una vivienda
el esquema de electrificación de una vivienda, ¿de acuerdo? Con suministro de red, vemos aquí, aceptamos, o sea, perdón, al ir a este icono, podemos ver los diferentes tipos de suministros que podemos colocar en el programa, incluso combinados, o sea, no tiene por qué ser un único suministro, ¿no? Por eso también tenemos grupos electrógenos, centros de transformación, red o acometida de baja tensión, y después tenemos la parte de fotovoltaica. Bueno, pues nosotros tenemos este esquema, partimos, imaginémonos, ¿no?, que tenemos esta vivienda y que queremos ver cómo realmente, vamos a calcular, vamos a ver cómo el programa, pues ya como se ha trabajado anteriormente, pues vemos que cumple todo, cumple todas las comprobaciones. Nosotros cuando nos acercamos una vez que le damos a calcular y comprobar, pues nos saca estos tooltips de información, de resúmenes de cálculos más importantes. Pero bueno, sí, también clicamos con el botón, vemos que aparecen todos los informes de cálculo con todas las comprobaciones en cada una de las líneas, etcétera, ¿vale? Que es que no solo se queda el programa en un simple resumen de la información, sino que te lo justifica. Bueno, pues esto para todas y cada una de las partes que incorporemos en el esquema. Ahora bien, vamos a partir de esto, para no entretenerme más, y ahora vamos a cambiar este suministro y vamos a ponerlo como instalación fotovoltaica. Vemos cómo cambia la zona esta de suministro. Ya el programa nos incorpora ya lo que es el panel con los equipamientos correspondientes, ¿no? Con el regulador de carga, con las baterías de carga, con el inversor, y ya después a partir de aquí pues ya estarían las protecciones y ya estaría la canalización correspondiente hasta nuestro cuadro de la vivienda, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos para trabajar la parte y calcular la parte de instalación fotovoltaica? Bueno, pues nos dirigimos aquí de nuevo, vamos a suministro y vemos que, bueno, aquí se fija en este panel de entrada tanto la tensión nominal de fase-fase como la de fase neutro, quedarían fijadas, fase neutro, los 30 fase-fase, en este caso sería para el sistema con el que venimos trabajando en nuestro territorio, ¿vale? Que son esas tensiones. Entonces nos vamos aquí, nos vamos a la parte de editar y se abre el programa y aparece una breve introducción de las partes que realmente comprueba y diseña este módulo de fotovoltaicas. Tenemos una serie de etapas donde hay que ir definiendo datos. Entonces, en la primera etapa, que se llama condiciones generales, tenemos esta ventana. Aquí básicamente es donde vamos a definir prácticamente casi todos los parámetros o lo más importantes que nos van a influir en el cálculo de la instalación, ¿vale? Entonces empezamos por instalación. Aquí tenemos que elegir si el periodo es anual o referido al mes de verano, en este caso el de julio, o al mes de invierno, en diciembre. Y vemos que si cambiamos el periodo para el cual calculemos que se diseña la instalación, evidentemente la irradiación no va a ser la misma en el periodo de verano que en el periodo de invierno, y esto lo comprobamos aquí. Si nos vamos aquí a valor medio mensual de irradiación diaria sobre el plano horizontal, vemos que, por ejemplo, para el mes de julio aumenta, para el mes de diciembre disminuye, y para el anual lo que hace el programa es tomar la media, hace una media de todos los meses. Entonces, evidentemente, este es un tema importante porque, claro, no podemos definir para el mes por ejemplo, para el mes de diciembre, a lo mejor intentar de esta manera, estamos casi del lado de la seguridad, ¿no? No podemos, evidentemente, colocar mucha carga, a lo mejor porque tendremos que sobredimensionar toda la instalación, pero bueno, lo lógico, esto depende de cada uno, depende del uso también, evidentemente, que le demos a esa edificación o a esa actividad, ¿no? No tiene por qué ser una edificación de vivienda, simplemente puede ser un almacén, una industria, un hotel o lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dejarlo con la media anual. Aquí ahora se definiría la energía demandada, que la energía demandada por esa instalación hay que definirlo en esta ventana. Tenemos dos opciones, o incluir un valor fijo o haciendo previsión de consumos, que nosotros lo vamos a hacer por esta vía, ¿vale? Entonces vamos a poner los consumos que tenemos de esta vivienda rural y vamos a poner, por ejemplo, vamos a tener esta serie de cargas, ¿no? Tenemos una lavadora con 400.
hay que indicar el número, la potencia y el uso diario, ¿vale? Para que nos pueda calcular la energía demandada. Entonces, le correspondería 1 hora de uso diario. Y bueno, y a partir de aquí lo que voy a hacer es, una vez que selecciono uno, voy a hacer copias y voy a ir cambiando datos. Entonces ahora tenemos nevera. Tenemos una nevera que tenemos también de 100 vatios y que esta funcionaría, vamos a ponerle un uso diario medio de 7 horas. Tenemos un televisor con una potencia de 80 y vamos a usarlo diariamente durante 4 horas. Tenemos también la iluminación y aquí tenemos 10 lámparas de 18 vatios bajo consumo y que vamos a utilizar durante 4 horas también al día. Y tenemos unos ordenadores, tenemos un par de ordenadores que usaremos con 200 vatios durante un par de horas. Tenemos también una radio, es un elemento, bueno, la verdad es que esta carga es muy pequeñita. La pondremos durante 3 horas de funcionamiento. Y tenemos, en este caso, he optado por llamarle otros, porque evidentemente pues, siempre hay cargas que tampoco vamos a andar desglosándolas una a una, ¿no? Pero evidentemente en este punto, quiero decir, lo que le llama a otros, pues existen multitud de cargas durante periodos de corto muy pequeños, pero bueno, que pueden al final acumular pues una potencia o una energía, un consumo, como puede ser en este caso de 450, ¿no? Pues en esto pues incorporamos aquí, por ejemplo, desde una batidora hasta un robot de cocina, hasta una maquinilla de afeitar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cosas que, cargas de móviles, etcétera, que podemos encontrarnos y siempre hay que contar con ese consumo también. Bueno, ya lo que nos sobra, esto ya no lo colocamos, lo eliminamos, aceptamos y ahora ya vemos cómo ya aparece al elegir previsión de consumo nos aparece 3,44 kilovatios hora día. El siguiente parámetro que tenemos que definir es rendimiento energético. Aquí nos vamos a esta ayuda y vemos que aquí que el desglose de las pérdidas, hay que definir el rendimiento energético de esta instalación. Hay que definir tanto las pérdidas en el cableado, que podemos trabajar por valores, nosotros podemos introducir un valor determinado, o podemos trabajar por valores calculados, ¿vale? Que el programa, en función de los tramos de cableado que vamos a definir en toda esta instalación, pues que nos calcule automáticamente, haga los cálculos de estas pérdidas. Las pérdidas por temperatura igualmente, se puede valores calculados o valores introducidos. Después también tenemos las pérdidas debidas al polvo y a la suciedad sobre los módulos, estos valores, las pérdidas por dispersión de parámetros entre módulos, que esto básicamente, que aunque tengamos los mismos módulos o el mismo fabricante en una instalación, hay que tener en cuenta esta pérdida. No se comportan todos los módulos de igual manera, ¿vale? Es un factor que nos indica la normativa. Digamos que estos factores ya vienen fijados por normativa. En nuestro territorio, para aquellos que sean de fuera, tenemos digamos que hay una publicación que depende, es un organismo que hace muchas publicaciones, que es el Instituto de Diversificación de Ahorro y Energía, y ese organismo pues hace ciertas publicaciones, pues que muchas de carácter prescriptivo y otras de carácter prestacional, ¿vale? Pero evidentemente depende de la Administración Central, del Ministerio de Energía e Industria, y muchos datos se pueden sacar de estos manuales, ¿vale? Y con esto me refiero a la normativa del pliego de condiciones técnicas del IDAE para instalaciones aisladas de red. Entonces, muy bien, una vez que tenemos esto, aquellos que decidan que estos datos pueden ser conservadores, pues puede disminuirlos, o los que crean que todavía tienen que ser más restrictivos, puede modificarlos, e incluso aquí hay un último apartado que es de otras pérdidas para poder aumentar o disminuir. Bueno, ya el disminuir no, porque está al 0%, ¿no? Pero para aumentar si quieren que sea todavía más restrictivo. Aceptamos. Y después nos tenemos que ir al emplazamiento. Bueno, esta pestaña ahora no tocaría explicarla, pero esto es para la normativa, nuestra normativa, que hay ciertos usos en los que realmente hay que instalar sí o sí, ya no es a criterio de cada uno, sino que hay que instalarlos por normativa, dependiendo del uso y la superficie de
de la actividad, etcétera, pues es obligatorio colocar este tipo de sistemas, ¿no? Bueno, pues nosotros no vamos a centrarnos aquí porque, por ejemplo, para esta vivienda es un uso particular, no sería obligatorio, sino que es un uso pues por necesidad. Tenemos, después el siguiente paso a fijar sería, en este caso, vemos que tenemos la situación, aparece pues nuestro territorio, en este caso nosotros tenemos este caso en la provincia de Tarragona-Tortosa, ¿vale? En la localidad de Tortosa, una zona preciosa, por cierto. Y después ya tenemos, vemos que al haber elegido esa situación ya nos cambia automáticamente los datos, latitud y longitud. Pero para aquellos que estén pensando que solo se puede calcular en nuestro territorio, no, sino que ya tenemos este editable en el que aquí se podría variar tanto la localidad, evidentemente se puede variar la latitud y también se podrían variar estos valores, los valores de irradiación y la temperatura ambiente y se puede calcular evidentemente para cualquier situación que se nos pueda ocurrir, ¿vale? En cualquier parte del mundo. Entonces, esto que lo sepáis. Después lo siguiente a definir serían ya los paneles, ¿vale? Los paneles, las condiciones de la instalación, que tenemos tres casos que son los que me remito un poquito a los que nos indica la normativa, en este caso el pliego, ¿no? Tenemos el caso general, que es en el que nosotros decidimos qué orientación y qué inclinación le damos a los paneles, porque nosotros podemos colocar una estructura y apoyando esos paneles en la orientación que queramos. O si no, se puede trabajar también por superposición, digamos que quedaría integrado en la cubierta o tejado de esa edificación, o también por integración arquitectónica, sino que ya en este caso pasaría a formar parte ya de esa cubierta de esa edificación. Entonces, nosotros vamos a trabajar en este caso como el caso general. Estamos en una zona rural donde se colocan los paneles en campo abierto. Aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Definir los valores óptimos, que el programa nos tome los valores óptimos, y aquí nos vamos a esta ayuda, donde realmente lo que nos está indicando el programa es que los valores óptimos siempre serán en función de la latitud, ¿vale? Y en función del periodo de diseño. Para el periodo de diseño vemos cómo nos indica aquí la AB óptima, más 10 grados, menos 20 grados para invierno-verano, o si no, si es la anual, menos 10 grados. Bueno, pues en este caso, pues sería, como vamos a elegir para la anual, menos 10 grados. Y también podríamos optar por la opción de valores introducidos. Quiero decir, si nosotros podemos fijar unos valores determinados, vemos ahora, por ejemplo, como aquí arriba tenemos 40,82 grados y el programa por defecto ha tomado 28,35, entonces 48 menos 82 menos 10 serían 30,82. Como está tomando 20,35, vemos cómo aparecen estas pérdidas de 0,07. Si nosotros variamos este valor y ponemos 30,82, que es lo que nos recomienda, pasarían las pérdidas a ser cero. Pero bueno, si tenemos que definir otras, digamos, otras inclinaciones y otras orientaciones, lo lógico ya sería entrar aquí, ¿vale? Porque el programa nos muestra para uno de los casos, por ejemplo, para el caso general, podemos introducir con valores introducidos o con valores óptimos. ¿Qué es lo que nos refleja este caso? Bueno, el caso general vemos que aquí aparece una elipse y esta elipse la que indica es el límite del cual no debemos sobrepasarnos máximos de pérdidas porque el resto tiene que ser todo aprovechamiento. Entonces, el límite de esta elipse vemos que está en esta zona de color verde, aparece un punto central que es el 100% de aprovechamiento, aparece la siguiente de otro color verde más clarito que es del 95 al 100 y la siguiente que ya es del 95 al 90. Entonces, digamos que lo máximo que se puede permitir es un 10% de pérdidas para este caso general y por lo tanto no debemos sobrepasarlo. Entonces, si ahora, por ejemplo, imaginémonos que nosotros ponemos aquí pues un valor desorbitado, por ejemplo 80 grados, ¿vale? Vemos cómo el programa nos da esta X de error, nos está diciendo que el factor de inclinación pues, sobrepasa los valores permitidos y se nos ha disparado. Bueno, si nosotros colocamos 15 grados, o 20, o lo que queramos, ¿vale? Aquí se puede ir variando. Vemos, perdón, aquí voy a colocar 20 grados y la inclinación la voy a dejar en 40, ¿vale? Con estos 20 grados, vemos se ha trasladado
esta línea blanca se ha trasladado, antes la teníamos en el sur, orientación sur, que es la óptima, y se ha trasladado a 20 grados con respecto al sur, esa orientación. Entonces, vemos que se generan dos puntos rojos y vemos que en ese intervalo, esas son las situaciones de corte con la elipse que tenemos de color remarcado, son las limitaciones o los extremos los cuales no debemos sobrepasarnos para la inclinación, ¿vale? De hecho, bueno, vemos que tenemos una inclinación mínima y una inclinación máxima que corregida a la latitud, digamos que estas inclinaciones son para 41 grados y se corrigen para la latitud a la que estamos, pues corregida para nuestra latitud, pues nos sale que una inclinación mínima de 2,12 grados y máxima de 58,15. Evidentemente nosotros tenemos 40 grados, se cumple bien. Si ahora nosotros aceptamos esto, nos volvemos, digamos que estas pestañas están relacionadas. Volvemos aquí, aparece de 2,41. Nosotros podemos volver a cambiar los valores desde aquí, ¿vale? O sea, ponemos cambiar otra vez. Vemos que si lo cambiamos desde estas ventanas, pues nos aparece que no cumple, deberíamos retocarlos, etcétera. Bueno, por lo mismo sería, esto lo vamos a dejar lo que es la inclinación para valores óptimos, porque aquí estamos a campo abierto, y sin embargo vamos a definir las pérdidas por sombras que tenemos, los obstáculos tenemos con respecto a la orientación del sur, digamos, hacia el oeste y hacia el este, ¿vale? Nosotros vamos a indicarlo hacia una de las orientaciones, hacia el oeste, y vamos a colocar un obstáculo dando el acimut solar, o sea, quiere decir la orientación con respecto al sur y una elevación. Que sepáis también que tenéis esta ayuda, ¿eh? Existe una ayuda del programa en la cual, a través de este método simplificado, pues se puede elegir cada una de las orientaciones y fijando una serie de parámetros, distancias, elevaciones, etcétera, se pueden generar lo que es el diagrama de sombras, ¿vale? Se generan las sombras sobre esta trayectoria del Sol. Esto lo que nos está mostrando es la trayectoria del Sol a lo largo de todo el día, ¿vale? Entonces, dejamos una elevación de 10 metros y también vamos a colocar otro acimut de 60 grados y una elevación de 10. Entonces vemos cómo se genera esta sombra que nos está afectando estas casillas. Entonces el programa automáticamente sabe cómo tiene que calcular internamente que existe un obstáculo que está delante de la trayectoria del Sol y que influye en estas dos casillas, que serían la 8 y la 10. ¿Vale? Aceptamos y las pérdidas que se generan serían del 0,27%. En todo caso aceptables porque están dentro de los límites que nos establece la norma. Bien, el siguiente paso, y ahora a partir de aquí ya casi es todo más rodado, ¿vale? Todo más fácil. La siguiente etapa que tenemos que definir son los paneles, ¿vale? En este caso vamos a olvidarnos en principio, la configuración nos da un poco igual porque esto es ya la que trae por defecto el programa. Nosotros lo que nos vamos a preocupar es de rellenar todos estos datos, pero con un fabricante determinado. Entonces, aquí lo que hay que hacer sería dirigirse a la ficha técnica del panel solar de cada uno de los fabricantes e incorporar aquí todos los valores, que todos los fabricantes nos lo tienen que aportar. Entonces, en este caso vamos a utilizar un panel de potencia nominal por módulo de 220 vatios que trabaja a una temperatura de 44 grados, coeficiente de corrección de la potencia por temperatura, en este caso 0,0. Ojo que hay algunos fabricantes que indican esto en porcentaje, no lo metáis en porcentaje, sino que hay que transformar el porcentaje ese a valor unitario, ¿vale? Por eso sale este 0,0041. La intensidad de cortocircuito, 8,06. Tenemos el voltaje en vacío, 3642, 7,4 sería la intensidad máxima en el pico de potencia y el voltaje máximo en el pico de potencia, en este caso sería 29,79. Y la eficiencia sería 13,5 de este, perdón, 13,38 de este panel, ¿vale? Nos lo redondea según el decimal. Bueno, pues esto para aquellos que quieran consultarlo, este es el PP, el modelo el PPV 220, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, si nosotros vamos realmente a utilizar este panel en otras ocasiones, lo que podemos hacer es exportar estos datos, se puede exportar a una biblioteca y cada vez que generemos un fichero ya no tendríamos por qué
estar introduciendo estos datos manualmente, sino que después lo exportamos, se queda en una biblioteca y después cuando abramos otro fichero lo exportamos, lo elegimos, porque aquí no hay ninguno guardado, y aparecería aquí automáticamente. Bueno, y aquí, ¿por qué insisto en que dejamos esto por defecto? Porque bueno, aquí lo que tenemos que hacer ahora es, vemos que existe una ayuda ya, es un cálculo. Esto realmente, pulsando este icono, lo que está haciendo es ya realizando cálculos internos al programa. Cálculos que se verán después mucho más desglosados en listado. También podemos ir a listados, pero por comodidad del usuario, para que no tenga que estar continuamente dirigiéndose al listado y viendo el listado de comprobación, digamos que a modo resumen ya nos aporta el valor, unos valores del programa que nos pueden ayudar a tomar decisiones, ¿no? Entonces aquí pulsamos y vemos que dice que la potencia nominal de la instalación para este tipo de módulos que hemos elegido, que no me está cumpliendo, que tenemos que cumplir una potencia mínima pico y una potencia máxima pico, ¿vale? Entonces, con esta distribución nos estamos pasando de paneles, nos estamos pasando porque hemos elegido una configuración excesiva. Entonces, vemos que tenemos número de paneles en serie, estos serían los que se colocan en serie para aumentar voltaje, y después tenemos el número de ramas para aumentar intensidad y tenemos el número de grupos, que es un grupo estaría formado por los módulos multiplicados, el resultado de multiplicar el número de módulos en serie por el número de ramas, ¿vale? Y se podría evidentemente colocar todos los grupos que queramos. Bueno, nosotros para este caso con un grupo nos llega y vamos a decir, bueno, que tenemos 2 paneles en serie, vamos a intentar y vamos a hacer la prueba y que queremos 3 ramas. Volvemos a comprobar. Nos sigue diciendo que el 1.32, ya vemos que casi estamos al límite. Tenemos la potencia pico es 1.32 y la máxima es 1.30. Bueno, pues no nos llega, ¿no? Sí que cumplimos la mínima. Vamos a cambiar de configuración. Vamos a colocar, por ejemplo, ya vamos a colocar optar por 4 en paralelo. Tampoco nos cumple. Y ya finalmente pues vamos a optar por la opción de 5 en paralelo, que en este caso sí que ya nos cumple. Vemos cómo en este caso estamos cumpliendo esos cálculos que después veremos en listados. Bien, ya esta etapa la tenemos, digamos, más o menos superada. Digo más o menos porque después podemos volver atrás, porque esta introducción de datos nos puede llegar a influir también en la siguiente etapa, que es la de equipos y complementarios. Entonces, lo que dije anteriormente, que no es normal este tipo de instalaciones aisladas sin acumuladores. Se puede hacer, sí, nada más que colocaríamos los paneles, el inversor y las cargas, pero bueno, no es normal. Entonces, vamos a acudir a colocar los acumuladores. Hemos elegido una tensión muy común de acumulación, que es la de 24 voltios, ¿vale? Nuestra normativa nos dice que mínimo la autonomía debe ser de 3 días. Aquí tenemos la capacidad de descarga de la acumulación, que este es un dato importante. Bueno, esto tendríamos que ver los fabricantes. En este caso hemos elegido un fabricante de unas baterías con esta capacidad de descarga de 1000 amperios hora referida a este tiempo de descarga, ¿vale? Que normalmente pues, son los datos que se suelen trabajar, referido a 20 horas o 50 o, bueno, o otras horas, lo que se suele ensayar, ¿no? Entonces, para la capacidad de descarga para 20 horas son 1000 amperios hora. Bueno, elegimos ese modelo. También podríamos, ojo, aquí podríamos variar número de acumuladores, podríamos colocar, vemos que por ejemplo 2 de 1000 no nos cumplen, 2 de 500, ahora ya ha vuelto esto, digamos que aquí tenemos ya otra ayuda que nos está indicando si cumplimos o no cumplimos, porque el programa está calculando internamente y eso después también lo veremos en los listados. Entonces, bueno, en este caso vamos a dejar lo que realmente se ejecuta, que es una de 1000 amperios hora y un acumulador. ¿De acuerdo? Y después ya nos vamos a rendimiento del inversor. En este caso también tendríamos que ir a un fabricante. Evidentemente, el inversor también tiene que cumplir una serie de condicionantes. La potencia del inversor nunca podrá ser menor del 80%. Vamos a elegir este modelo del 90%. Tenemos también que tenemos, en este caso, una potencia entregada al inversor. Tenemos un modelo de 1000 vatios con una potencia pico máxima de 2000. El rendimiento del regulador acumulador es del 85%. La intensidad de carga nominal del regulador, en este caso, es un regulador de 70 amperios. Ojo, que esto también es una comprobación que hace el programa y veremos que
es un dato importante también porque tiene que cumplir una serie de condicionantes. Y ya la tensión nominal del regulador, pues trabajaremos también a 24 voltios. Y además, en esta vivienda está dotada de una estación de bombeo, ¿vale? Entonces, en este caso, esta estación de bombeo va a estar, los datos que tenemos que fijar, digamos que los datos que vamos a variar porque realmente han variado son los siguientes. Tenemos el nivel estático del agua, pues vamos a colocarlo a 20 metros. El volumen diario de agua requerido, pues, hombre, 1,5 metros cúbicos día es mucha cantidad, ¿no? Aquí tenemos 0,5, suficiente, 500 litros. Y por otro lado ya lo que es el rendimiento de la bomba, vamos a dejar estos rendimientos, que son ese rendimiento normalmente que suelen ofrecer los fabricantes. Y la profundidad del pozo vamos a colocar, tenemos una profundidad de 35 metros. Entonces vemos cómo esto varía. Ahora quiero mostrar una cosa. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos que cumple para esta capacidad de batería. Pero ojo, si nosotros variamos, por ejemplo, si ponemos, en este caso, pues vamos a colocar 4 ramas, ¿de acuerdo? Si nos vamos a equipos complementarios, vemos que, vale, ahora sabemos que anteriormente con 4 no nos cumplía, pero puede ser el caso que elijamos una configuración que cumpla la potencia máxima y mínima, la potencia pico del campo generador, pero no me tiene por qué cumplir los condicionantes relacionados con los acumuladores. Vemos que con esa configuración, pues también tenemos que cumplir una carga, una capacidad de descarga mínima y una capacidad de descarga máxima. Tenemos que estar entre unos valores. Entonces, en este caso, el programa está totalmente relacionado los datos que ponemos en un sitio y en el otro, ¿vale? Variamos, restablecemos la situación y ya finalmente la última etapa, lo que nos quedaría por colocar ya son simplemente pues el tipo de cableador, ¿vale? Para los paneles, para las ramas, etcétera. Entonces, para los paneles vamos a colocar una referencia, le llamaremos a esto paneles, con una longitud de 6 metros. Dejaremos este tipo de cable, un RZ1 de 6 milímetros y con un fusible de 10 amperios y 20 kiloamperios de poder de corte. Para las ramas, vamos a poner también a esto una referencia, la llamaremos ramas. Tenemos una longitud de 15 metros. Colocamos un cableado de 16 y tenemos 63 amperios. Y para el acumulador, le llamaremos acumulador, tenemos una longitud ya de 8 metros con una sección de 16 y tenemos aquí, pues también vamos a colocar una intensidad de 63. Muy bien, estaríamos ya en disposición de comprobar esto, pero podemos ir al listado. Pero antes de nada, antes de ir al listado, lo que voy a hacer es aceptamos, vamos a aceptar todo esto, nos volvemos a nuestro esquema unifilar y ojo, aquí recordamos que teníamos la vivienda tipo, no tenemos los circuitos que realmente queremos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es borrar todos estos circuitos. Los borramos. Y el programa, bueno, como os comenté anteriormente, no es el objetivo principal de este seminario enseñar ahora o ponerme a introducir pues circuitos, etcétera, ¿no? Protecciones, cableados para el esquema unifilar, sino que una opción que tiene el programa es, en este caso, se llama grupos de líneas y esos grupos ya estaban generados. Imaginémonos, ¿no?, que tenéis unos grupos de líneas estándar que queréis utilizar de unos proyectos para otros. Esto se puede guardar en una biblioteca y se puede incorporar el proyecto que vosotros creáis conveniente. Entonces, en este caso, yo, como esto ya lo había guardado, me voy a importar. Vemos que tenemos ya una serie de grupos de líneas guardados, como pueden ser subcuadros, etcétera.
Me voy a coger mi vivienda rural fotovoltaica, aceptamos y aceptamos. Y desde este icono, que es insertar grupos de líneas en el esquema, aparece aquí el desplegable de todos los que he cargado en la obra. Como solo he cargado este, solo me aparece este. Y lo coloco en mi esquema unifilar. Bien, tenemos esto. Vemos que aparece aquí circuito C1, C2, C4, C5. Bueno, voy a mover estos circuitos para hacerlo con un poquito más de orden. Esto lo voy a poner al principio. El C2 lo pongo después. El C4 y el C5. Bueno, digamos que lo que he hecho es, ahora voy a mostrar circuito a circuito, ¿vale? Este circuito de iluminación en el que aquí he plasmado, vemos cómo se genera cada circuito. Al pinchar en el circuito, pues se abre una ventana en la que se definen todos los datos de ese circuito, tanto la longitud como la polaridad, como el tipo de cable, la sección, etcétera, ¿vale? Y entre ellos la carga. La carga ya la tenía yo introducida y yo tenía 10 lámparas de 18 vatios. Entonces tenemos 0,18 kilovatios. Aceptamos y ya trae el circuito ya trae su protección y su canalización correspondiente. El circuito C2, que es el de tomas de corriente, normalmente estoy haciendo la similitud con el tema de las viviendas, ¿no? Para ordenarlos. La carga que tenemos aquí, la carga que había asignado es la de tomas varias, la que incorpora la nevera, el televisor, la radio y los ordenadores, digamos que las tomas generales donde se enchufan todo este tipo de receptores, ¿no? Y sumaría el total este, que es el que yo puse antes, indicando lo que era la potencia de cada uno de los receptores. Por otro lado, pues teníamos lo que era la lavadora, que es el circuito C4. Bueno, en este caso está aquí, habría que colocar una carga. Bueno, pues añadimos para que veáis cómo se coloca, le llamaré lavadora. Es tomas, potencia 0,4 y aceptamos. Con este tipo de cable y esta protección aceptamos y ya finalmente tenemos lo que es las tomas auxiliares, que es lo que me refiero yo, otro tipo de cargas que podemos pensar que se pueden utilizar en la vivienda, como pueden ser las tomas auxiliares de cocina y baño, ¿vale? Donde incluimos ahí pues robot de cocina, batidoras, maquinillas de afeitar, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que se nos puede imaginar. Bien, cerramos y ya digamos que tenemos nuestros circuitos asociados a la vivienda. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Pues otra cosa importante que tenemos que hacer, porque por defecto el esquema tipo que trae el programa, bueno, yo que estoy más acostumbrado a trabajar con, vamos a esquema unifilar y me gusta más trabajar con este tipo de, esto es para elegir la simbología de las protecciones, aceptamos y así aparecerán los magnetotérmicos. Bien, lo que quiero decir es que ahora voy a definir el suministro y lo que me queda aquí por añadir es un magnetotérmico en la cabecera del cuadro de nuestra vivienda, como es lógico, ¿no? Voy a colocar un magnetotérmico, lo que sería nuestro IGA, con este poder de corte, esa curva, y voy a fijar, pues como si se tratase de una vivienda de electrificación básica, una potencia de 5,75, y voy a asociarle también, aunque existe una protección diferencial de la instalación, bueno, yo voy a asociar también una a esta cabecera de cuadro, como es lógico. Vamos a colocar esta protección diferencial. Y ahora finalmente, pues ya nos volvemos. Quiero decir, yo he adaptado lo que es el esquema unifilar, ¿vale? Las comprobaciones del módulo solar fotovoltaica las podría haber hecho antes sin necesidad de cambiar estos circuitos, pero bueno, lo he hecho para que veáis que ya está todo adaptado y ahora me voy aquí a suministro, me voy a instalaciones solares, aquí vemos, volvemos a recordar que aquí tenemos nuestros consumos, los que he dicho anteriormente, las diferentes etapas, me voy a listado y aquí vamos a comprobar si estamos cumpliendo con todo o no estamos cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos hace un informe del programa. En primer lugar, cálculos justificativos, energía demandada. Bueno, pues vemos que la energía consumida por los usuarios es 3,345, que es la que aparece sumada de todos estos consumos, que es la tabla que generamos anteriormente, más la energía eléctrica consumida por la motobomba, ¿de acuerdo? Tenemos la energía demandada por la instalación de bombeo, tenemos la potencia de los paneles generadores, la mínima,
por el método que los indica la normativa, que depende de la energía demandada, depende de la irradiación solar, evidentemente, pues de la situación en la que estamos, y de estos factores también, a su vez, de factor de inclinación y factor de sombras, que recordemos que los fijamos según las condiciones de la instalación de los paneles, ¿no? Según la orientación y la inclinación. Bueno, y de otros parámetros, como puede ser el rendimiento energético. El rendimiento energético, recordamos que depende de todos aquellos parámetros que hemos indicado en condiciones generales, entre los que influye el cableado, la temperatura, ambiente, etcétera. Bien. Aquí tenemos las pérdidas por orientación. En este caso, para inclinación no hay pérdidas porque hemos elegido los valores óptimos que nos permite el programa, pero por sombra sí que existe una pequeña pérdida que aquí se refleja y se tendrá en cuenta en los cálculos. Después tenemos todas estas pérdidas, vuelve a recordar cómo calcula las pérdidas por efecto Joule, lo que dije antes, los valores calculados por el programa, las tiene en cuenta, las pérdidas por polvo, suciedad, rendimiento del inversor, etcétera, ¿no? Y nos dice finalmente que la potencia máxima debe ser al menos 1,2 la potencia mínima. Entonces, nos hace después la comprobación que el programa que tenemos esta potencia máxima y esta potencia mínima, que en este caso no cumplimos. Entonces, como no cumplimos, deberíamos dirigirnos otra vez a los paneles y, por ejemplo, en este caso, pues tenemos que hacer la comprobación desde aquí y ahora, por ejemplo, ya estaríamos cumpliendo. Hemos colocado 6 paneles, aceptamos y nos vamos a listado y volvemos a recordar, vamos otra vez y el programa, por la zona en la que estábamos, y ahora mismo sí que se cumple esta comprobación, nos iríamos a los acumuladores, ¿vale? Nos calcula el consumo diario de las cargas en función de la energía demandada y de la tensión de acumulación. Este es un factor que hay que tener en cuenta. Y después esos valores mínimos y máximos se calculan también aquí. El valor mínimo de la capacidad nominal mínima de las baterías, ¿vale? Referidas a esas horas, sale 719 amperios hora, que es en función de estos parámetros, que es el consumo medio diario, y el porcentaje de descarga máximo. Sabemos que el porcentaje máximo de descarga tiene que ser 0,08, ¿vale? Pueden ser menos, pero bueno, ese es el máximo que está permitido. Evidentemente para la durabilidad y buen funcionamiento de las baterías. Y después tenemos también la potencia máxima, que depende de este otro factor, que es la intensidad de la corriente de cortocircuito de los generadores, que es un parámetro que introducimos en los generadores, por lo tanto, es un parámetro que depende directamente de la ficha técnica de los generadores, ¿vale? Entonces es un factor que evidentemente, pues en aquellos casos en los que nos aparecía de cumplimiento o no cumplimiento, pues viene, está totalmente relacionado en ese aspecto, ¿no? Y nos aparece que, bueno, la autonomía es mayor de 3 días, nos aparece el número de paneles, pues la tensión por el número de paneles es mayor que 24, debemos trabajar siempre una tensión superior con el generador a la de acumulación, es recomendable, así lo dice la normativa. Tenemos también, vemos cómo nos da cumplimiento el máximo y mínimo de la descarga de las baterías. Y el regulador también debe trabajar en estas condiciones, también hace las comprobaciones para el regulador. Vemos que tenemos el regulador de 70 amperios, debe ser mayor que 1,25 la intensidad de cortocircuito de los generadores, eso cumple, y ya la otra última comprobación, la máxima también, en función de la potencia y el voltaje de acumulación de las baterías, que también cumple, ¿vale? Y ya finalmente el inversor, pues en este caso el inversor estaríamos por debajo, por lo tanto tendríamos que ir a elegir un modelo de inversor, pues un modelo mayor. Tendríamos que elegir un modelo que trabajase, por ejemplo, a 1100 o a 1200, esto tendríamos que ir a fabricantes para poder cumplir con todas las comprobaciones. Bueno, así iríamos jugando con todos los valores calculados, ¿vale? Ya finalmente nos cumple todo, entonces esto aceptamos, ya digamos que la parte de la instalación fotovoltaica estaríamos cumpliendo en el suministro y finalmente esta es la parte que calculamos en el módulo de fotovoltaica y ahora ya el programa lo que nos va a comprobar es esta canalización, estas protecciones y los circuitos, ya esto ya es propiamente desde el programa. Entonces aceptamos y en este caso vemos que tenemos una serie de incumplimientos que en este caso, por ejemplo, si nos vamos aquí, nos dice que la característica de los dispositivos de protección
que no cumplen. Entonces, aquí debemos de revisar una cosa. Primero, a mí me interesa esto, bueno, aquí también aparecen las comprobaciones, nos interesa que esto trabaje monofásica, fase y neutro, además tenemos una longitud desde donde se encuentran todos los equipos hasta la cabecera de nuestro cuadro de 8 metros, trabajaremos con esta sección, vamos a aumentarla a 10 y además pues el suministro vamos a cambiarlo a 25 amperios y vamos a poner uno de curva B, ¿vale? Digamos que esta es la protección que se encuentra justo después de los equipos, no es la de cabecera de cuadro. La de cabecera de cuadro es este que acabo de poner, que es la de 25,6 kiloamperios. Por eso existía esa descoordinación de protecciones. Volvemos a calcular y evidentemente, bueno, existía esa descoordinación, por eso nos daba esos errores aguas abajo de las protecciones en cabecera del cuadro y las protecciones justo después del inversor, ¿no? Bueno, una vez que ya vemos que tenemos dimensionada toda la instalación, ahora lo que podríamos hacer es dirigirnos a imprimir el plano. Vemos que se pueden imprimir planos de esquema unifilar, implantación, envolvente, bueno, esquemas de cuadros, etcétera. Vamos a imprimir el del esquema unifilar y el del esquema unifilar de la instalación fotovoltaica. Aceptamos. Y vamos a detalles de dibujo y vemos que nos aparece nuestro esquema unifilar con todos los datos. Esto es variable también. Esto es a criterio del usuario. Se pueden fijar los parámetros que queremos que se impriman y los que no, ¿vale? Con un resumen de esta instalación, los paneles, con todos los equipos, y en la parte superior el plano del esquema de la instalación fotovoltaica. Vemos que tenemos hasta la instalación receptora. Vemos que tenemos las protecciones justo después del inversor, bueno, perdón, las de cabecera de cuadro, las justo después del inversor, el regulador y las baterías y esos paneles colocados en ramas en paralelo, que son los que abastecen a nuestra vivienda.